Buenas tardes, soy Ismael del grupo 666, mi compañero. Yo soy Emilio Campos. Lo que quería ver primero antes, no creo que lo hagan mucha gente, es hablar sobre el negocio de nuestro emprendedor, el que estamos entrevistando. En este caso, pues es el licenciado Ciel. Y pues les vamos a hacer unas preguntas, pero primero vamos a hablar sobre su negocio. Aparte de mi trabajo normal, actualmente tengo un negocio de renta inmobiliario. Este negocio abarca lo que son eventos sociales, culturales, académicos, etcétera. Todo aquello que conlleve a una reunión de un grupo pequeño de personas, tanto como uno más masivo, ¿verdad? ¿En qué consiste o qué es lo que se mueve, vamos a decirlo así, en este negocio? Es distinto tipo de mobiliario, lo que son sillas, mesas, toldos, mantelerías, todo aquello que sea relacionado para un evento social. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, muchachos. Bueno, primera pregunta, ¿usted considera que pues para crear un negocio hace falta dinero? Sí se necesita dinero. Necesitas tener un presupuesto para poder invertir. Independientemente cuál sea el rubro, sí necesitas tener un respaldo para poder empezar y sobre todo para poder mantenerte un poco. Muy bien. ¿Usted considera que todos los emprendedores tienen el mismo prototipo? No, sí depende mucho a qué vas dirigido, ¿verdad? O sea, cuál va a ser tu proyecto y sobre todo el conocimiento previo que tengas antes de iniciar. Ok, bueno. ¿Cree que solo los emprendedores con éxito son aquellos que tienen suerte? La suerte en un negocio no es, vaya, ¿cómo decirlo? No te va a asegurar. O sea, la suerte no juega dentro de los negocios. Sí necesitas tener las ideas bien definidas y sobre todo tener una constancia. Es lo que te da los resultados. Perfecto, ahora mi compañero. Bueno, para nuestra cuarta pregunta, ¿un emprendedor nace o se hace? Fíjate que puede ser de los dos lados. Todo depende de la influencia que uno tiene. Habrá quienes vienen de familia que se dedica a eso, a tener negocios. Por lo regular comienzan con el negocio de la familia, en ocasiones ya se dan cuenta de que a lo mejor no es lo suyo y buscan por otro lado. Y hay quienes emprenden también por necesidad. Si quedaron sin empleo, decidieron tomar el riesgo de mejor generar ellos sus propios ingresos. Así que creo que tiene poco de ambos. Bueno, si una persona decide emprender porque ya ha realizado un buen plan, ¿tendrá el éxito garantizado? No tiene el éxito garantizado, pero sí te da un mayor control. No es lo mismo aventarse impulsivamente a ya tener un estudio de qué es lo que quieres hacer, ya revisar lo que son tiempos. Sí te da un mayor margen de éxito tener un plan bien establecido. Bueno, ¿considera usted que si un emprendedor fracasa está bien porque aprenderá de sus errores? En parte está bien. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. O sea, no te garantiza que tu emprendimiento vaya a dar lo que tú esperas, pero sí hay que tener el temple suficiente para no darse por vencido. O sea, la palabra fracaso en los negocios no es muy bien vista porque estarías reconociendo de que no pudiste. Y al tener la responsabilidad en tus propias manos de hacer que funcione, no es una opción el fracaso. Más sin embargo, puede ocurrir y puede suceder que sí ganes de cierta manera la experiencia que te ayude a no cometer los mismos errores, a ver otros planes, ver otras alternativas. Así que pues por eso es donde se borra la palabra fracaso. No es un fracaso, simplemente te diste cuenta de algo que no debía de ser y pudiste corregir o vas a tener la oportunidad de hacer las correcciones. Buenas tardes, yo soy Luis Emanuel Venado Salazar y mi compañera Mariana García, vamos a continuar con la entrevista. ¿Qué opina del dicho cuanto más dinero tenga, más dinero se gasta? En cuanto más dinero tienes, más dinero gastas. Es verdad. Si uno empieza a generar mayores ingresos, también te demanda mayor gasto o sea, no porque antes ganabas a lo mejor 2,000 pesos y con eso vivías o tenías, quiere decir que cuando ganes 10, con esos 2,000 vas a seguir haciéndolo y lo demás ya no lo vas a usar.
uno se va adaptando de acuerdo a las posibilidades que tiene y sí, por lo menos en mi caso, sí aplica la de que ganas más, gastas más. ¿Usted considera que los emprendedores no analizan las cosas y se lanzan a la aventura? Mira, para emprender un negocio sí es una aventura, tienes que lanzarte, pero más sin embargo sí tienes que tener un panorama de hacia dónde vas. El hacerlo nada más de una manera impulsiva sí te puede generar tener mayores dificultades. ¿Sí? ¿Qué opina usted de la siguiente frase? El empleo es seguro la mayoría de las ocasiones. Ok, el empleo es seguro, sí. El tener un trabajo fijo, de horario, vamos a llamarlo de oficina, sí es seguro, mas sin embargo no te va a dar a lo mejor más de lo que tú quieres. La ventaja de emprender es que las ganancias o las remuneraciones que obtengas a través de él van a depender únicamente de ti, de tu trabajo. Entre más trabajo tengas o más esfuerzo le impongas, más va a ser tu ganancia y sobre todo va a ser para ti, a diferencia de cuando tienes un empleo. Puedes trabajar 10 horas, 12 horas, más sin embargo tu sueldo siempre va a estar dentro de un rango y le vas a estar dando a ganar a una persona que quizá nunca vayas a conocer de manera presencial. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. El negocio lo que tiene es que no siempre se gana lo mismo. Habrá temporadas en las que ganes, no sé, vamos a decir 10,000 pesos y habrá otras en las que a lo mejor solo fueron 5. A la diferencia del trabajo formal o establecido, que tu salario ya está estipulado. Nunca va a bajar, probablemente suba con los años, pero sí, pues es distinto porque sabes a lo que lo que aspiras, y en un negocio no sabes el tope que puedes llegar a alcanzar. Dependiendo de ti, es el ingreso que vas a poder generar. Bueno, seguimos con mi compañera. ¿Usted qué opina de la frase el cliente siempre tiene la razón? En el mundo de los negocios es muy aplicada porque dependes de él. El cliente es el que te va a generar el ingreso. Y obviamente si uno como dueño o emprendedor te portas de alguna manera negativa con el cliente, pues obviamente él va a sentir esa hostilidad o a lo mejor esa incomodidad y lo que va a hacer es buscar por otro lado. No quiere decir que él tenga la razón, sino que tienes que aprender a manejar cómo hacer que él se convenza de lo que tú estás queriéndole demostrar o de lo que tú le estás queriendo proponer, de manera que él sienta que fue parte de su idea o que fue parte del comentario que él tenía. De esa manera él se irá tranquilo, pensando que su idea fuera correcta. Ahí depende mucho de la persona que esté lidiando con el cliente. O sea, tienes que aprender a trabajar con ellos y sobre todo a saber manejar o envolverlo de acuerdo a tu necesidad como proveedor o como vendedor, haciéndole sentir que él fue el que tuvo la razón, vamos a decirlo como viene ahí en la pregunta. ¿Se considera usted un emprendedor? Sí, de hecho, un comentario adicional, vengo de familia que se han abocado siempre a la educación, están inmersos en el sistema educativo, mis padres, mis hermanos, y yo brinqué esa línea, fui el primero en emprender o generar un negocio propio, así que puedo decir con todas sus letras que sí, pues sí soy un emprendedor. ¿Considera usted que es necesario innovar para ser emprendedor? Sí, el mercado es muy cambiante y sobre todo la competencia siempre surge, y si te estancas en un mismo producto o en un mismo servicio, probablemente tu negocio no se pueda mejorar. Año con año salen cosas nuevas, ahorita con el uso de las tecnologías y redes sociales y todo, es muy fácil tener muchas opciones, y si te vas rezagando y no vas cambiando o mejorando, pues tu negocio no va a dar los resultados que quisieras. Sale, va. Muy buenas tardes, mi nombre es Emiliano Palomino.
Yo voy a continuar con la parte final de esta entrevista, a lo cual yo quería preguntarle qué características debe de tener un emprendedor innovador. ¿Qué características debe de tener? Ok, buena pregunta, mira. Primero que nada, responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo depende de ti. Responsabilidad, organización, proyección y visión. Siempre tienes que estar viendo hacia adelante qué son las cosas nuevas, qué es lo de tendencia, qué es lo nuevo que se aproxima, etc, etc, etc. Y sobre todo darle una buena proyección, darte a conocer, saber qué es lo que quieres, cuál es tu mercado, ofrecerles distintos servicios, diferentes variedades, etcétera, etcétera. Pero sí, unas características que tiene que tener un emprendedor al momento de innovar, primero es creatividad, organización y sobre todo ganas, ¿verdad? O sea, a veces puedes tener una imaginación muy grande, pero si no la llevas a cabo, a la práctica, pues no de nada sirve, ¿verdad? Bien, ¿usted cree que es necesario tomar riesgos para poder alcanzar el éxito? Sí, en los negocios se necesita arriesgarse. Bien dice la frase que el que no arriesga no gana. Obviamente no puedes apostar todo a una sola cosa, o sea, sí tienes que tener un margen de error que te permita no perderlo todo o tener ahí un retroceso en tu proyecto, pero sí hay que arriesgarse, no se puede quedar uno estancado o en la cómoda, como comúnmente decimos. Sí, bueno, por último, ¿usted considera necesario que para sobresalir en el mercado laboral hay que innovar en todo aspecto? Sí, como te decía en la pregunta anterior, hay mucha gente que se dedica a lo mismo que tú y siempre va a haber competencia, por eso sí tienes que estar en constante evolución. No puedes quedarte donde mismo, siempre tienes que tener metas, plantearte esas metas y sobre todo ponerles tiempo para poderlas lograr y lograr tener mayor presencia en el mercado. Y en cuanto a lo de la parte de innovación, repito, sí tienes que estar en constante cambio. ¿Okay? Bien, ya sería todo. Muchas gracias. Para nada, hasta servirles, que tengan muy buen día, fíjense.